¿Qué pensarían si al cumplir 19 años descubren que tienen un hermano gemelo? Eso fue lo que le pasó a Bobby, Eddie y David. Quédense a ver el video y descubran la historia de estos tres idénticos desconocidos. Hola a todos, bienvenidos a Curiosity Cam. Hoy vamos a ver el experimento maquiavélico de los triplets. Al cumplir 19 años, Bobby Shafran inicia en una nueva escuela donde es extrañamente muy bienvenido. La gente de la escuela lo saluda con grandes sonrisas, le dan palmadas en la espalda, le preguntan cómo fue su verano, lo cual es muy inusual en los Estados Unidos. Bobby está desconcertado con cuán amables son las personas de esa escuela hasta que alguien lo llama Eddie. Pero un amigo de Eddie, Michael Domnitz, se da cuenta que algo raro está pasando. Michael sabía que Eddie no volvería a la escuela porque se mudó a Long Island, por lo tanto ese chico no era Eddie y descubrió que este era un hermano gemelo perdido de este. Luego de algunas preguntas, Bobby y Michael viajan a Long Island para conocer a Eddie. El encuentro de los dos gemelos Bobby y Eddie fue una explosión mediática. Estuvieron en todos los diarios y revistas de la época. Y fue en uno de estos diarios donde un amigo de David Kellman lo reconoció en la foto. Y fue en esa foto de diario de Bobby y Eddie que David reconoció a sus dos hermanos gemelos idénticos a él. Hay una nueva explosión mediática ya que ahora son trillizos. The Triplets eran tres hermanos idénticos en tres familias adoptivas diferentes que fueron separados al nacer por lo que no tenían idea de la existencia del otro. Tenemos a Bobby Shafran, que pertenecía a la familia de clase alta con un padre médico y una madre abogada. Luego a Eddie Gallant, de clase media, que tenía un padre profesor con quien no tenía muy buenas relaciones. Y luego tenemos a David Kellerman, de la clase baja, con padres que eran dueños de un almacén y que no se manejaban muy bien con el inglés. El padre de David, a quien llamaban Búbala, era como el pegamento que mantenía unido a los tres hermanos. Una vez reunidas estas tres familias, deciden ir a la agencia de adopción Louis Wise Services a buscar información sobre lo sucedido. Y de allí se van con una explicación que no los dejó muy satisfechos, que decía que los hermanos fueron separados al nacer simplemente porque era muy difícil encontrar un hogar que quisiera tres bebés. Pero era un día lluvioso y el padre de Bobby se había olvidado su paraguas dentro de la sala de reuniones, por lo que volvió a buscarlo. Y en ese momento vio algo que le pareció muy extraño. Encontró a todos los jefes de Louis Wise Services brindando y festejando como si hubiesen acabado de escapar de una bala. Pasa el tiempo y estos hermanos se vuelven cada vez más conocidos, tanto que hasta actuaron en una película con Madonna. Y también abrieron un restaurante que fue la sensación del momento, llamado The Triplets, donde no había un día que no estuviese lleno. Un día, un periodista llamado Lawrence Wright es encargado de escribir un artículo sobre The Triplets. En el proceso decide leer un libro llamado The Psychoanalytical Study of the Child, donde encuentra una extraña coincidencia con lo que sucede. Encontró en el libro la descripción de un estudio secreto que separó hermanos idénticos al nacer para estudiar el dilema de Nature versus Nurture. En este libro se describía a este estudio como una oportunidad que era imposible de dejar pasar. Y además aclaraba que todos los niños que fueron usados como sujetos de experimentación provenían de Louis Wise Services. Y fue en ese momento, con el descubrimiento de Wright, que los triplets descubrieron la verdad. Desde que se hizo público el descubrimiento de Lawrence, varios niños que provenían de Louis Wise Services empezaron a investigar para tratar de descubrir si también tenían un hermano perdido. Y fue allí cuando varios otros mellizos empezaron a encontrarse, como fue el caso de estas hermanas. Todos eran choqueantemente parecidos, tenían los mismos gustos en comida, mismos gustos en parejas, mismos gustos en deportes, hasta varios habían seguido las mismas carreras universitarias a pesar de estar en familias completamente diferentes. Con el pasar del tiempo, Eddie se casa y tiene un hijo a quien llama Jamie.
Pero después de la muerte del padre de David, Bubala, iniciaron los problemas. Los hermanos empezaron a pelearse y fueron épocas muy difíciles, ya que no tuvieron el tiempo que tienen los niños de adaptarse uno al otro. También tuvieron varios conflictos éticos en el trabajo, lo que llevó a que Bobby abandone el negocio. Ahora el restaurante solo estaba en manos de David y Eddie. David se ocupaba de la cocina y Eddie atendía a los clientes. Pero Eddie comenzó a actuar extraño, tenía constantes altibajos, más bajos que altos, y un comportamiento errático. Llamaba por las madrugadas a amigos con quien no había hablado hace años y estaba constantemente de mal humor a pesar de ser el más amable de los tres hermanos. Eddie fue diagnosticado de trastorno bipolar, también llamado Manic Depression. Un día David llegó al trabajo y notó que Eddie estaba retrasado para su turno, por lo que le pidió a una amiga que vaya a su casa a ver qué es lo que estaba pasando. A los pocos minutos la amiga de David lo llama diciéndole que tiene que venir inmediatamente a la casa. Y fue en ese momento que descubrieron que Eddie se había suicidado con un disparo en la cabeza. Luego de que varios mellizos se encontraran y descubrieran que eran parte de un experimento, decidieron buscar más información sobre sus padres biológicos. Varios descubrieron que ambos padres tenían desórdenes psicológicos como esquizofrenia o depresión. Fue cuando Bobby y David se preguntaron si habría sido posible prevenir el suicidio de Eddie, si en el estudio que involucraba a estos tres hermanos habría algún tipo de información que predijera este acontecimiento. Fue entonces cuando Lawrence Wright, el periodista, se reúne con Neubauer, el creador del experimento. Lawrence le realiza algunas preguntas, pero Neubauer se muestra reticente a responder. Veamos lo que tenía para decir. How did this study come about? I tell you, I would rather not want to speak about it. Oh, really? Why? Until we have published it. Oh, When do you plan to publish it? Well, maybe we have published in about a year and a half from now. Si bien Neubauer dijo que revelaría el experimento dentro de un año, antes de esta fecha muere naturalmente. Entonces Bobby y David deciden buscar los archivos del experimento que estaban guardados en la biblioteca de Yale University. Allí se encuentran que solo pueden acceder a esta información personas con permiso del Child Development Center. El CDC era un centro creado por Neubauer. Los hermanos llaman a este centro, pero todos los empleados dicen no saber nada al respecto, y al estar Neubauer muerto, nadie podía ayudarlos. La única opción aparentemente era esperar a la fecha en que estos archivos se harían públicos automáticamente, que sería en el 2066. Entonces se realiza una entrevista a Lawrence Perlman, uno de los psicólogos que trabajaba para Neubauer en este experimento. Perlman revela que el experimento trataba de resolver el famoso dilema de genes o ambiente. Sin embargo, no recordaba mucho de este y la única información que tenía era algunas notas que había tomado en su cuaderno. Violando el principio del secreto profesional de los psicólogos, nos cuenta que Eddie tenía conductas hiperagresivas y comportamientos inusuales cuando era niño. También revela que su trabajo era administrar test a estos niños y grabarlos mientras jugaban. Este era un experimento muy dilemático, ya que los resultados podrían traer grandes consecuencias porque la vida podría perder sentido completamente, ya que nos basamos en la ilusión de control, en el creer que somos responsables de quiénes somos y de lo que hacemos. Pero si todo está determinado por nuestros genes y no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestro futuro, entonces la vida no tendría más ningún sentido. Revelar que se estaba realizando este experimento era otro dilema más, ya que si bien los hermanos tenían derecho a saber que tienen otros hermanos, podría tener graves consecuencias psicológicas el descubrir que fueron sujetos de un experimento. Entonces se decidió esperar a que todos los sujetos del experimento estuviesen muertos para revelarlo en el 2066. Si bien todavía no se sabe mucho sobre el dilema de genes versus ambientes, hay una aproximación que dice que aproximadamente el 60% de nuestra personalidad depende de los genes y no de cómo hayamos sido criados.
Ahora veamos las cuestiones éticas de este experimento. Si bien en la época no existían códigos de ética que regularan este tipo de experimentos y por lo tanto este experimento no parecía transgresor, vamos a verlo desde la óptica actual. Basándonos en los principios éticos de los psicólogos y código de conducta de la American Psychological Association. Veamos el punto 8 respecto de las investigaciones. En el experimento de Neubauer podíamos ver claramente la ausencia de consentimiento informado. Cuando el sujeto de investigación es legalmente incapaz de dar su consentimiento, lo debe dar su autoridad legal, que en este caso serían los padres, quienes no sabían que sus hijos tenían hermanos gemelos y mucho menos que eran parte de una investigación científica. Al obtener consentimiento informado, el psicólogo informa sobre el propósito de investigación, en este caso descubrir la influencia de los genes o del ambiente. Informan sobre el derecho del sujeto a rehusarse a participar. En este caso, que los padres adoptivos pueden decidir no querer que sus hijos sean separados para ser parte de un experimento. Informan sobre las consecuencias previsibles para la investigación si el sujeto decide retirarse. Informan sobre los factores que pueden influenciar en la voluntad de participar, como por ejemplo el riesgo o los efectos secundarios, como los malos efectos psicológicos de descubrir a los 19 años que se tiene un hermano del cual no se sabía la existencia, o peor aún de que se es parte de un experimento científico sin ni siquiera saberlo. Informan sobre cualquier beneficio posible de la investigación. Informan sobre los límites de la confidencialidad, como por ejemplo que Perlman revelaría el psicoanálisis que realizó en Eddie cuando éste era un niño. Informan sobre los incentivos de participación, que pueden ser pagos, por ejemplo. E informan a quién recurrir para obtener más información de la investigación. En el experimento de Neubauer tampoco hubo consentimiento informado para grabar voces e imágenes, como se grabó a los niños jugando sin que sus padres supieran. Y también estaba presente el engaño en investigación, es decir, la administración de consignas engañosas. ¿Cómo fue lo que pasó con los psicólogos de la investigación, como por ejemplo Perlman, que iban a la casa de los hermanos y les administraban tests, diciendo que estos eran simplemente parte de un nuevo proceso de la agencia de adopción, cuando en realidad era para obtener datos para la investigación? Y faltó un importante principio que dice que los psicólogos deben tomar todos los recaudos para garantizar los derechos y el bienestar de los participantes. En este caso se violó el derecho a los hermanos a conocer su propia historia y se violó su bienestar psicológico ocultándole esta información tan importante por tantos años. Y también otro principio que dice que los participantes de una investigación deben en lo posible ser informados de las conclusiones y resultados de esta investigación, lo cual no pasó ya que ninguno de los hermanos pudo acceder a los archivos para descubrir las conclusiones que se llegó con el experimento que se realizó con ellos. Solo después de que se lanzara el documental de Netflix 3 idénticos desconocidos, el Child Development Center decidió otorgarles permiso a David y Bobby para acceder a los archivos de la investigación que se realizó con ellos, por lo que tuvieron más de 10.000 páginas de información. Otro experimento que sigue casi las mismas fallas éticas fue el experimento de la obediencia de Stanley Milgram. Milgram otorgaba consignas engañosas, ya que decía que su experimento trataba de descubrir los efectos del castigo en el aprendizaje. Y se asignaba al azar quién era maestro y quién era alumno, es decir, quién administraba descargas eléctricas y quién las recibía al equivocarse. Pero nada de esto era verdad, ya que Milgram estaba investigando la obediencia que tenía el profesor, que era el verdadero sujeto de investigación, hacia el investigador, que era un actor vestido con una bata blanca. El alumno también era un actor de la investigación que no recibía ninguna descarga eléctrica, sino que solo actuaba como si las recibiera. Milgram violaba el derecho de los sujetos a rehusarse a participar. El profesor debía administrar descargas eléctricas que iban aumentando cada vez que el alumno se equivocaba,
Llegando a los 150 voltios, el alumno empezaba a gritar y en ese momento el sujeto de investigación decía que ya no quería continuar más, pero el investigador le insistía y le decía que no tenía opción y que debía seguir con el experimento. Y no se tomó ningún recaudo por el bienestar psíquico de los participantes, ya que uno de los sujetos que hacía de profesor tuvo que tener un ataque convulsivo por malestar para que Milgram decidiera detener el experimento. Tampoco se obedeció el principio que dice que se debe informar de la verdadera naturaleza del experimento lo antes posible y precediendo la publicación de este para que el sujeto pueda retirar sus datos si así lo desea, ya que Milgram solo informaba a sus sujetos de experimentación la verdadera naturaleza del experimento, que no era estudiar el aprendizaje, sino estudiar la obediencia, mucho tiempo después en su famoso debriefing. Ahora que lo sabes, ¿cómo te sientes? Esto es todo de experimentos por hoy. No olviden dejar su me gusta y suscribirse.